Me llamo Silas Donnelly y tengo 44 años. Estoy aquí, en el vestíbulo brillantemente iluminado de un banco en el que nunca imaginé volver a poner un pie, sintiendo el peso de cada instante que me trajo de vuelta a este lugar. Detrás de mí, una fila de clientes se mueve con impaciencia, algunos golpeando el suelo con los zapatos, otros revisando sus teléfonos, muchos mirando las puertas cerradas de las ventanillas. Apreté un comprobante de retiro en mi mano, el papel nítido doblado 2 veces para que cupiera perfectamente en mi gastada billetera de cuero. $150. Lo justo para ayudar a alguien que importaba más que el orgullo o la amargura. He ensayado este momento una docena de veces durante el viaje, como le pediría con educación, como ignoraría la sorpresa en su rostro, como me marcharía sin darle la satisfacción de verme desmoronarme. Pero los ensayos nunca capturan la tangibilidad de la pérdida, la nitidez de un recuerdo que se te clava en el pecho como una piedra. Su rostro es lo primero que veo al dar un paso adelante. Marle. Mi exesposa, quien una vez fue el centro de mi universo, ahora es gerente de sucursal en Lindale Federal Bank. No la había visto en 4 años. No desde que empacó una sola maleta y pronunció esas palabras, nunca serás suficiente para mí, antes de salir de la casa que pagué, dejando atrás habitaciones vacías y un silencio resonante. Recuerdo el clic de la puerta al cerrarse, como el pasillo parecía contraerse, como cada fotografía en la pared parecía una mentira. En aquel entonces, quizá la habría seguido, le habría rogado que se quedara, le habría suplicado otra oportunidad. Pero ese era el yo de antes, un hombre definido por la aprobación de alguien más. El nuevo yo ha reaprendido lo que significa valerse por sí mismo, pero no anticipé que verla aquí, detrás del mostrador, abriría de par en par esa vieja herida. Me registra de inmediato, un destello en sus ojos, una ligera inclinación de la barbilla y luego una sonrisa burlona. Esa misma expresión que tenía el día de nuestra boda cuando me tomaba el pelo delante de mi familia, haciéndome sentir insignificante, incluso mientras le tomaba la mano en el altar. Solo que ahora, su sonrisa burlona tiene un matiz más duro, un anuncio público de su triunfo sobre mí. Desde mi perspectiva, puedo ver el descaro con el que deja que los demás cajeros y los clientes detrás de mí se fijen en su expresión, como si ella fuera una gran artista y yo solo el chiste. Resisto el impulso de apretar los dientes. Asiento con la cabeza una vez, un tic imperceptible en la mandíbula, y me acerco al mostrador. Buenas tardes, digo con voz firme pero suave. Los cajeros a nuestro alrededor se detienen. Incluso el pitido del cajero parece apagarse. Marle no me devuelve el saludo. En cambio, apoya las manos sobre la encimera, inclinándose hacia adelante, arqueando las cejas como si estuviera observando a un perro callejero que se atreve a pedir limosna. Aquí no atendemos a mendigos, anuncia con una voz perfectamente calibrada para que su voz se oiga con precisión en todo el vestíbulo. Sus palabras me impactaron como grava en la garganta. Puedo saborear el metal de la humillación. Detrás de ella, percibo la brusca inhalación de una joven que agarra un fajo de sobres de depósito. 2 hombres trajeados se miran con las cejas arqueadas, un hombre mayor se quita el sombrero, como felicitándola por un buen trabajo. No hay amabilidad en su tono, ni vacilación, solo ese inconfundible deleite en mi incomodidad. Siento el calor subirme a la cara. Un leve zumbido resuena en mis oídos, enmascarando la suave voz de la cajera llamando al siguiente cliente. Mis dedos se tensan sobre el comprobante de retiro, arrugando las esquinas. Me recuerdo que ya no se trata de ella. Se trata de un hombre que necesita $150 para hacer lo correcto. Alguien cuya necesidad supera con creces esta crueldad sin sentido. Trago saliva y levanto la barbilla. Entendido. Murmuro con voz serena. Luego me doy la vuelta, evitando su mirada mientras vuelvo a la fila, dejando que el murmullo de la conversación se reanude a mi alrededor. Cada paso que me alejo se siente surrealista, como si saliera de la vida de otra persona, obligada a participar en una escena que ni escribí ni me interesé en ver. Afuera, el aire es más fresco, con un ligero aroma a lluvia sobre el cemento. Me detengo ante las puertas de cristal, observando cómo la luz del sol se dispersa sobre los charcos que dejó un chaparrón anterior. Negando con la cabeza, meto las manos en los bolsillos de mi abrigo, saco el comprobante de mi cartera y lo inspecciono en silencio. $150. Suficiente para ayudar a alguien que realmente importa. Alguien que no se llama Marle.
No vine aquí para vengarme ni para que se arrepintiera de lo que dijo. Vine porque este dinero ayudará a mi amigo Jonah a pagar la renta después de las facturas repentinas del hospital, que recibió el mes pasado. Es un buen hombre, uno que apareció sin pedir nada después de la muerte de mi abuela. Se lo merece. Me apoyo en la pared de piedra, presionando el hombro contra la superficie fría. Por un instante, me dejé llevar por los años de vergüenza y rechazo. Pero entonces cierro los ojos, inhalo profundamente, reprimiendo la ira, enterrada bajo la ambición y el propósito. Hace años, habría dejado que las palabras de Marle me definieran. Hoy, alimentan mi determinación. Me enderezo, sin mirar atrás, mientras bajo por la calle hacia el cajero automático escondido junto a la floristería. Cada paso resuena con un triunfo silencioso. He seguido adelante. Me he reconstruido. He aprendido que el respeto se gana no exigiéndolo, sino viviendo con integridad incluso cuando nadie me ve. En el cajero automático, introduzco mi tarjeta. La pantalla se activa y me pide mi PIN. Mis dedos bailan sobre el teclado con soltura. Retirada. Ahorros. $150. Recojo el dinero, blanco y crujiente, en mi mano. Lo que una vez simbolizó mi fracaso, ahora se convierte en una herramienta de compasión. Meto los billetes en un sobre, garabateo el nombre de Jonah en el anverso y lo cierro con un pliegue firme. De camino a su apartamento, pienso en el hombre en el que me he convertido, Silas Donnelly, franco, común y corriente para algunos, pero impulsado por convicciones silenciosas que ningún cajero ni exesposa podrá arrebatarme jamás. Pienso en Marle, de pie tras ese mostrador, convencida de que tiene poder sobre mí. Sin embargo, ella no ve el imperio que he construido en secreto, el respeto que me he ganado con mi trabajo duro, ni las vidas que he tocado con cada inversión que he hecho bajo mi seudónimo. Solo ve al hombre que una vez se dejó destrozar por sus palabras. Lo que no puede ver es que los pedazos rotos pueden unirse, pulirse y reconstruirse para ser algo más fuerte que antes. Llego a la puerta de Jonah y espero su autobús. Al abrirse el candado, entro con el sobre en la mano. Sus ojos se abren de par en par, agradecidos, al darse cuenta de lo que es. En ese momento, sé que he servido a las únicas personas que realmente importan. Y eso es más que suficiente para mí. Todos piensan que vivo en pequeño. ¿Tranquilo? Normal. Cuando camino por la calle con mi abrigo raído y mis botas desgastadas, ven a un inquilino de alquiler que mantiene la cabeza gacha y la cartera ligera. No saben que cuando Marle me abandonó, no solo recogí los pedazos, sino que me redefiní desde cero. Mi abuela me dejó una modesta herencia al fallecer, poco más que un capital inicial, pero fue suficiente. Invertí cada dólar en una empresa que llamé Fireline Capital, convenciendo a un puñado de expertos del sector para que me apoyaran en una serie de proyectos tecnológicos, discretos y de alto margen. Aprendí a hablar los lenguajes de la tecnología financiera y el capital riesgo con tanta fluidez que nadie sospechó que seguía siendo Silas Donnelly. Hoy, Fireline Capital se erige como un gigante de la inversión silenciosa, gestionando miles de millones de dólares discretamente. La élite conoce su enigmático símbolo. Para el resto del mundo, no existe. De día, visto la misma ropa de siempre y conduzco el mismo sedán modesto que compré hace 3 años. Mi apartamento parece un alquiler cualquiera de gama media. Un sofá raído, un escritorio de segunda mano, una mesa de centro desportillada llena de facturas y facturas médicas de mi amigo Jonah. Mis vecinos creen que soy diseñador gráfico, freelance o quizás un trabajador temporal de correos. Escuchan el leve zumbido de mi portátil a altas horas de la noche, pero nunca se les ocurre mirar por las persianas. Para ellos, solo soy un hombre tranquilo que prefiere la soledad. No saben que he protegido mi red doméstica con múltiples cortafuegos, que cada transacción que realizo se canaliza a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Bajo cada capa de anonimato se esconde Countdown, el nombre con el que firmo transferencias multimillonarias y decisiones directivas. Nadie me relaciona con ese seudónimo. Marle, sobre todo, lo ignora por completo. Todavía me llama Silas el perdedor en las reuniones de personal cuando alguien deja tazas de café por ahí. Todavía pone los ojos en blanco si aparezco rara vez en las reuniones navideñas de su madre. Sin embargo, la institución que dirige, Lindale Federal, ahora está indirectamente bajo mi control.
Mediante una compleja adquisición de la empresa matriz, orquestada por Fireline Capital, operé discretamente entre bastidores para adquirir una participación minoritaria significativa en el holding de Lindale. Nunca busqué un puesto en ninguna junta pública. Simplemente susurré en los oídos adecuados. Ofrecí garantías disimuladas y dejé que la noticia saliera a la luz como un hecho consumado. Para cuando salió el comunicado de prensa, mi nombre no aparecía en ninguna parte. El anuncio parecía el mismo que cualquier otra inversión anónima de capital privado. Cada mañana, me pongo un traje anodino, gris marengo, de botonadura sencilla, y me pongo una corbata negra sencilla. Cojo mi maletín destartalado, dentro del cual hay 2 smartphones, uno de ellos protegido con cifrado de grado militar, un fajo de contratos y una memoria USB sin identificar, llena de los informes detallados de la cartera de Fireline. Entro en la misma cafetería de la esquina, me siento en la misma mesa y pido el mismo café con leche de soja. El barista me saluda por mi nombre, pero asume que soy el asistente de alguien que recoge un pedido. Me quedo allí sentado una hora, hojeando los titulares en una tableta desechable, fingiendo leer sobre proyectos de construcción en el centro mientras controlo los ratios de liquidez de mis últimas adquisiciones. Conozco los movimientos del mercado antes de que la mayoría de los analistas se despierten, pero les dejo creer que es magia. No lo es. Es investigación incansable, incontables trasnochadas y negarme a que nadie me vea sudar. Solo una vez, el mes pasado, rompí el patrón. Levanté el teléfono y llamé a Idatran, mi asesor personal y enlace de fondos de Fireline, con una voz inusualmente cortante. Ida, dije, inicie una auditoría de extracción en Lindale Federal Bank. Su sucursal en Lindale Heights acaba de suspender una auditoría básica de respeto. Se rió, con una risa suave e incrédula, antes de recordarme que las auditorías de respeto no eran reales. Se lo aclaré. Su gerente de sucursal me humilló públicamente. Quiero que se revisen los activos de bajo rendimiento de esa sucursal. Prepárense para una reasignación de $4.20 mil millones, con efecto inmediato. En cuestión de minutos, su equipo había elaborado los informes de cumplimiento, redactado los memorandos y puesto en marcha el proceso. Para finales de semana, la institución matriz se enfrentaría a un cambio de liquidez tan grave que provocaría el pánico en la junta directiva y obligaría a Marle a buscar a toda prisa explicaciones que no encontraba. Colgué con una extraña emoción, la misma euforia que sentía cuando Marle sonreía con aprobación. Solo que esta vez, me pertenecía por completo. Cada noche, volvía a mi apartamento alquilado y cerraba la puerta, silenciando las sirenas y bocinas lejanas de la ciudad. Me quito el traje, me pongo ropa cómoda y abro mi portátil. Allí, bajo la tenue luz de la pantalla, reviso las operaciones del día, reasigno la ponderación de la cartera y redacto nuevas directivas bajo el nombre de Carl Doorn. Envío mensajes seguros a nuestros socios en el extranjero, informándoles sobre las próximas adquisiciones. Observo cómo miles de millones fluyen en cascada a través de los canales digitales que construí, financiando startups emergentes y préstamos de rescate que transforman comunidades en dificultades, pero no aquellas a las que Marle nunca se preocupó por ayudar. Pienso en el momento en que volveré a entrar en ese banco, no como Silas, el suplicante en la fila, sino como Carl Doorn, el cliente más valioso que han tenido. Cuando Marle levante la vista y se dé cuenta de quién soy, cuando finalmente lo reconozca, la sonrisa burlona desaparecerá, reemplazada por un temblor de pánico. Me mirará a los ojos y verá que todavía llevo ese abrigo desgastado, que todavía conduzco ese modesto sedán, pero que tengo un poder que ella no puede imaginar. Y en ese instante, sabré que la máscara de Silas Donnelly ha sido desechada hace mucho tiempo, reemplazada por algo mucho más fuerte, la silenciosa maestría de un imperio construido en las sombras. Observo el sol de la mañana atravesar las persianas de mi oficina como una cuchilla, iluminando las motas de polvo que flotan en el aire viciado. Más allá, la ciudad se extendía ancha e indiferente, sus rascacielos brillaban como si nada importara excepto el comercio, las ganancias y el poder. Allí abajo, tras la puerta blindada y los altos muros de mi espacio de trabajo seguro, operaba en silencio. El centro neurálgico clandestino de Fireline Capital, una planta anodina en una torre del centro de la ciudad, parecía la cabina de un submarino inmerso en las implacables corrientes de las finanzas globales. Desde mi asiento a la cabecera de la mesa de conferencias, observaba 3 pantallas que mostraban flujos de activos en tiempo real,
cotizaciones bursátiles y el panel de riesgos interno que había configurado personalmente para que se iluminara en rojo brillante cada vez que alguna de mis inversiones fluctuara por debajo de un umbral predeterminado. Mi asesora personal, Ida Tran, estaba sentada frente a mí, su blazer, perfectamente entallado. Era tan agudo como su mente. La mirada de Ida no se apartaba del flujo de datos en su tableta, pero percibía su anticipación. Se rió suavemente cuando le comenté el plan, apenas un susurro al oído, a altas horas de la noche, bajo la luz de mi portátil. Pero cuando comprendió plenamente el alcance de mis intenciones, su decoro profesional se quebró, aunque solo fuera por una milésima de segundo. Ahora, con la autorización final resuelta y nuestra filial offshore preparada, estaba lista. Golpeé ligeramente la mesa con los dedos, como un metrónomo que marcaba el momento en que la liquidez del Indale Federal se tambalearía. Proceda con la solicitud de transferencia, dije con voz serena, pero fría como el mármol bajo mis dedos. Inicie la reasignación de activos de $4,20 mil millones. Siga nuestro protocolo estándar, múltiples canales jurisdiccionales. Solicitud de liquidez inmediata y redirija a nuestro fondo comunitario. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, ya en movimiento. Los robots de cumplimiento detectaron la disparidad en el rendimiento de la sucursal después de tu memorando de auditoría de respeto. Están redactando el aviso oficial ahora. Asentí una vez. Sin celebración. Sin regodeo. No se trataba de venganza, sino de principios. Yo había seguido las reglas. Había construido mi imperio con una modesta herencia y dominado el arte de la influencia silenciosa. Marle, en cambio, seguía aferrada a la ilusión de que podía degradarme en público sin consecuencias. Pensó que esa última humillación, al exigirme saber por qué volvería por $150, sería la última palabra. Se equivocó. Le habría minimizado la pantalla y me habría inclinado hacia adelante. Se da cuenta de que la institución matriz experimentará una salida inmediata de capital, lo que provocará llamadas de margen. Sus ratios de capital caerán por debajo de los mínimos regulatorios en cuestión de horas. Si Albridge no consigue financiación de emergencia, tendrá que congelar las retiradas. Dejé escapar un breve suspiro. Que se congelaran. Que soportaran ese momento en que las puertas se cierran de golpe y los clientes descubren que no pueden acceder a su propio dinero. Ese pánico hará que el precio de sus acciones se desplome al cierre de mañana. Borrará cualquier ilusión de que el Indale Federal esté a salvo, y Marle estará en el epicentro de las consecuencias. Escribió algunos comandos en su tableta y luego la dejó a un lado. Una cosa más. ¿Deberíamos preparar el informe externo que atribuya el cambio al reequilibrio rutinario de la cartera? Fruncí el ceño, pensativo. No. Manténlo estrictamente interno por ahora. Una sola filtración al Financial Times será suficiente. Sin comunicado de prensa. Dejemos que la especulación haga el trabajo. La junta directiva se esforzará por explicar la crisis de liquidez mientras los reguladores conjuran investigaciones. Cuanto más fea se ponga la situación, mejor. Sus ojos se movieron de arriba a abajo con admiración. Como quiera, señor Doorn. El apodo Doorn le sonaba extraño, pero tenía peso en todas las salas de juntas. A veces casi olvidaba que no era mi nombre de pila. Se había convertido en el vehículo de cada maniobra estratégica, de cada adquisición encubierta. Silas Donnelly seguía siendo la sombra, el sacrificio que ofrecía la burla de Marle. Doorn fue el artífice del apalancamiento global. Mientras pulsaba las últimas teclas, vi mi reflejo en la pantalla oscura de mi monitor central. El hombre que me devolvía la mirada vestía un traje gris oscuro, el pelo bien peinado y un rostro inexpresivo. Reconocí al observador impasible, el centinela que había resistido la picadura de Marle y había salido fortalecido. Ya no era un hombre que buscaba la valía de alguien, sino alguien que definía el valor en sus propios términos. En cuestión de minutos, nuestro enlace en alta mar confirmó el inicio de la transferencia. Los fondos se canalizaron a través de 5 centros financieros diferentes, Zúrich, Singapur, Londres y Dubái, y finalmente a nuestro recién creado Fondo Comunitario en Lagos, un proyecto que había apoyado discretamente para revitalizar las microempresas locales. Esos dólares impulsarían pequeñas empresas, financiarían becas educativas e impulsarían iniciativas de agricultura sostenible.
El dinero que antes pertenecía a los depositantes del Indale Federal ahora prosperaría donde realmente se lo valoraba. Me recosté al oír las primeras alertas por correo electrónico. Autorización de transferencia completada. Llamada de liquidez iniciada. Alerta de cobertura de márgenes. Los miembros de la junta directiva del holding pronto se estarían poniendo nerviosos, pero no sentí ninguna alegría ajena. Esto era negocio, no venganza personal. Sin embargo, sentí algo más en el pecho. Una silenciosa satisfacción de que la justicia, aunque se impartiera desde lejos, se saliera con la suya. Ida se aclaró la garganta suavemente. ¿Deberíamos informar a nuestro equipo legal para que se prepare para un posible litigio? Negué con la cabeza. No. Que me demanden. Cada día que pierden en abogados y trámites judiciales es otro día más que sus bienes permanecen inmovilizados. Y cuando finalmente descubran quién está detrás, la vergüenza será mucho más devastadora que cualquier multa o medida cautelar. Marle los verá desmoronarse antes de siquiera poder procesar lo que está sucediendo. Afuera de mi ventana, la ciudad vibraba con una energía ajena. Los viajeros se apresuraban al metro. Los vendedores ambulantes ofrecían sándwiches. El mundo seguía adelante, sin percatarse de que un terremoto financiero se desataba bajo sus pies. Recordé aquella frase humillante que pronunció, la que me quedó grabada durante años. Aquí no atendemos a mendigos. Ella creía que siempre rogaría. Ahora, era su banco el que rogaba por liquidez, por perdón, por un milagro que ya no podían conjurar. Recogí mis papeles y los guardé en una cartera de cuero estampada con las discretas iniciales KD. Me levanté, sintiendo el familiar poder del propósito fluir a través de mí. Ida me siguió, y ambas miramos las pantallas por última vez. ¿Algo más?, preguntó en voz baja. Me acomodé un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, con la mirada fija. No. Déjalo pasar. Luego programaremos la reunión de seguimiento en 2 semanas para evaluar el impacto y decidir los próximos pasos. Salimos de la sala, cruzando el atrio iluminado por el sol, donde analistas jóvenes con camisas abotonadas y corbatas finas tecleaban en sus tabletas y charlaban sobre planes para el fin de semana. Apenas nos miraron, otra reunión de alto nivel en curso, pero sus pasos apresurados parecieron acelerarse, como si percibieran el temblor en los pasillos. Al entrar al ascensor, me permití una pequeña sonrisa discreta. Mi teléfono vibró con un solo mensaje de Jonah. Oye, amigo, gracias de nuevo por lo de anoche. Eres un salvavidas. Consideré responderle para tranquilizarlo, pero guardé el teléfono en el bolsillo. Mi participación en su vida no era asunto de Marle. Él tenía su dinero. Yo tenía mi misión. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo, salí al bullicio del mediodía, me ajusté la corbata y me subí el cuello del abrigo. Habían pasado años desde la declaración de Marle. En ese tiempo, había transformado la humillación en ambición, la amargura en estrategia y el rechazo en la piedra angular de un imperio silencioso. Hoy, mis valores se redefinieron, mi propósito se reafirmó, y mi corazón, antes congelado por sus palabras insensibles, ahora latía con la calidez de los planes cumplidos. Las sucursales del Indale Federal no se derretirían fácilmente, ni tampoco los corazones de los miembros de su junta directiva. En cuanto a Marle, cuando descubra que el hombre al que una vez despidió es la misma fuerza que orquesta su caída, aún oculto tras su apartamento alquilado y su coche destartalado, comprenderá que su crueldad desencadenó un poder que nunca imaginó. Y en ese ajuste de cuentas, encontraré mi verdadera victoria, no en el colapso de su imagen dorada, sino en el renacimiento de mi propia historia, una historia que nunca comenzó con su aprobación, sino con la silenciosa determinación de resurgir, sin importar cuán frío se volviera el mundo. A la mañana siguiente, me dirigí a la sucursal principal del Indale Federal en Broadstone Avenue como Countdown, no Silas Donnelly. Llevaba un traje gris oscuro a medida, sin abrigo raído, confeccionado a la perfección, con una sutil raya diplomática que transmitía una serena confianza. Mis zapatos relucían, mi corbata era de seda y mi porte era intachable. Al entrar en el vestíbulo de mármol, el portero, un agente de seguridad contratado a través de una empresa fantasma, me saludó brevemente con la cabeza y abrió las puertas de latón antes de que llegara. No hice fila. En cambio, pasé por una discreta entrada lateral reservada para clientes de alto nivel. La recepción era un lujo discreto. Paneles de nogal oscuro,
iluminación tenue, orquídeas frescas y jarrones de cristal. Nada de carteles horteras sobre banca local o sucursales locales que distrajeran la atención de la actividad comercial que se desarrollaba entre estas paredes. Crucé el vestíbulo con paso firme, agarrando mi maletín de cuero con la insignia de CADE estampada, y me detuve en el mostrador donde me recibió una recepcionista, elegida personalmente por mi enlace. Señor Dawn, dijo en voz baja y respetuosa, mientras pulsaba un botón debajo del escritorio. El señor Albridge le espera en su despacho. Gracias, respondí con voz tranquila. Sentí la diferencia al instante. La semana pasada, cuando era Silas Donnelly, ni siquiera podía pasar de la puerta principal sin hacer cola. Hoy me acompañaron por un pasillo privado hasta los ascensores. Paredes alfombradas en burdeos intenso, pinturas abstractas con una artística retroiluminación, asientos mullidos y gamuza cepillada. Llegué a la planta ejecutiva y aparecí en una zona donde asistentes con blusas a medida y pantalones planchados alzaron la vista de sus pantallas para ofrecerme una sonrisa cortés. Nadie me reconoció. Para ellos, yo era Carl Dawn, un misterio poderoso. La oficina del señor Albridge estaba al final del pasillo. Una suite con fachada de cristal y vistas al distrito financiero. Su escritorio estaba impecable, salvo por una agenda encuadernada en cuero y un marco digital que mostraba fotos familiares. Se puso de pie cuando entré, extendiendo una mano ligeramente temblorosa. Gracias por venir, señor Dawn, dijo con voz tensa. Yo iba de mí al maletín que tenía en la mano. Por supuesto, dije, dejando el maletín en una mesa auxiliar y sentándome en la silla de nogal para invitados. Se sentó detrás del escritorio y se aclaró la garganta. Me temo que entiendo que tenga inquietudes sobre nuestra liquidez. Asentí, cruzando las manos sobre el regazo. Sí, Fireline Capital inició una reasignación de $4.20 mil millones esta mañana. Comenzamos una evaluación de riesgo rutinaria y los resultados fueron preocupantes. Quería hablarlo en persona en lugar de mediante memorandos. Su rostro palideció. Tragó saliva ruidosamente y miró las fotos enmarcadas, una esposa, 2 hijos, sonrisas de vacaciones de verano. Volvió a mirarme, con pánico en los ojos. No me di cuenta de que sería tan inmediato. Me incliné hacia adelante con voz mesurada. Según datos internos de rendimiento, una sucursal no cumplía con los estándares básicos de respeto al cliente. El protocolo exigía una auditoría. Su gerente de sucursal humilló públicamente a un cliente, yo, bajo mi nombre. Esta conducta contravino nuestro código de interacciones aceptables, lo cual consideramos motivo de reevaluación del desempeño. Se frotó las sienes. Ya veo. Agradezco la discreción de su visita. Ya convoqué al comité ejecutivo. Estamos explorando opciones, financiación de emergencia, venta de activos, cualquier cosa para restaurar la confianza. Incliné la cabeza ligeramente, considerando sus palabras. Restaurar la confianza no será suficiente. Lo que se requiere es rendición de cuentas. Espero que la gerente de sucursal sea destituida de su cargo con efecto inmediato. Y para que la transferencia se revierta parcialmente, devuelvan al menos $1.50 mil millones al Fondo General para demostrar buena fe. Solo entonces consideraremos reanudar las líneas de crédito normales con Lindale Federal. Se estremeció, sus nudillos se pusieron blancos alrededor del planificador a su lado. Señora Donnelly, empezó. Marle. Lo corregí con suavidad, pero con firmeza. Sí. La destitución de la señora Donnelly. Y la revocación parcial. Entendido. Se aclaró la garganta. Lo haré. Redactaremos la documentación necesaria. Con efecto desde hoy. Solté un suspiro lento, aunque contenido. Bien. También me gustaría que Silas Donnelly pidiera disculpas formales y públicas. En su sitio web o en la prensa local. Como gesto de contrición. Le temblaban los labios. Y miró su agenda encuadernada en cuero como si buscara consuelo en sus páginas en blanco. Una disculpa. A Silas Donnelly. Asentí. Sí. Mi cuenta personal. Una vez que esto esté listo, Fireline Capital considerará reanudar la transferencia restante. Mi abogado preparará los documentos.
Pero primero quería garantías verbales de su parte. Confío en que entiendas la gravedad. Su cabeza se inclinó. Totalmente. Tendrás el estado de cuenta esta tarde. Y la revocación parcial al cierre del día. Me puse de pie, cogí mi maletín y sentí la calidez del cuero suave en mis manos. Le ofrecí una última mirada, compasiva pero firme. Gracias por su cooperación, señor Albrecht. Espero que esto se resuelva pronto. Se levantó vacilante y me extendió la mano de nuevo. Gracias, señor Dorn. Le apreté la mano con firmeza, me di la vuelta y salí, dejándolo de pie junto a la ventana, mirando la ciudad como si lo hubiera traicionado. El pasillo exterior se sentía cargado, como si el aire mismo reconociera el cambio de poder. Me crucé con una analista junior que regresaba de una reunión, con la tableta apretada contra el pecho. Me miró con curiosidad, pero yo ya estaba cruzando el vestíbulo hacia el ascensor, donde pulsé el botón de la planta baja sin mirar atrás. Al cerrarse la puerta, me permití una sonrisa discreta. La gravedad de la situación repercutiría en las finanzas y la reputación del banco, pero en ese momento, me deleité con la sencilla elegancia de la autoridad ejercida sin rencor. No necesitaba alzar la voz, reprimir amenazas legales ni montar un espectáculo. Simplemente entré como Dorn, respetado, enigmático, inexpugnable, y observé cómo se desarrollaba la estrategia. Al llegar a la calle, salí a tomar el aire fresco y me ajusté la corbata. El bullicio matutino me rodeaba, pero me sentía distante, animado por la certeza de mis acciones. Había entrado en el mundo de Marle no como el exmarido humillado, sino como el cliente cuyas decisiones la trastocarían. Paré un taxi, le di al conductor una dirección anodina en el centro y me acomodé en el asiento trasero. Mi teléfono vibró con un mensaje seguro de ida, preparativos completos. Reversión parcial programada para las 3. Borrador de disculpas aprobado. Lo enviaré para su aprobación. Escribí una breve respuesta. Excelente. Gracias. Luego me recosté y cerré los ojos un momento. La ciudad pasaba ante los cristales tintados, las tiendas abrían, la gente se apresuraba a las reuniones, el pulso implacable de la vida urbana. Años atrás, jamás habría imaginado recuperar mi narrativa de forma tan completa. Había entrado en este banco exhausto, pidiendo tan solo $150. Ahora controlaba miles de millones. Hablaba solo cuando era necesario y ejercía una influencia que nadie podía atribuir al hombre del abrigo desgastado. Cuando el taxi giró hacia la avenida C, cuadré los hombros y miré hacia adelante. La verdadera reunión de poder había concluido. Los pasillos del banco temblarían con las consecuencias, y Marle pronto descubriría que el hombre al que despreciaba era la fuerza que guiaba su destino. Y ese poder, ejercido con serena precisión, fue mi verdadero triunfo. Me acomodé en el sillón de cuero para invitados en la oficina de Marle, con paredes de cristal. La luz del atardecer se reflejaba en la placa de bronce de su puerta. Marle Donnelly, gerente de sucursal. La superficie pulida me devolvió su nombre como un epitafio, y sentí un atisbo de la antigua ira. No, lástima, que me invadió el pecho. Al otro lado del escritorio, el señor Albrecht rondaba, su postura habitualmente segura reducida a una vacilante inclinación contra el borde de la superficie de caoba. Marle estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados sobre la blusa impecablemente planchada que llevaba como armadura. Su lápiz labial era demasiado intenso para el temblor de su voz. Al verme entrar, la comprensión brilló en sus ojos, asombro, negación, horror incipiente, y se apoyó contra la pared, como si se preparara para un maremoto. Albrecht se aclaró la garganta. Señor Dorn. Gracias por venir. Las palabras se fueron apagando, como si esperara que le respondiera con elogios. En cambio, acorté la distancia que nos separaba con deliberada lentitud, sintiendo el peso de mi presencia llenar la habitación. Mi maletín se balanceaba ligeramente en mi mano, aunque la correa de cuero se sentía más pesada de lo habitual. Lo dejé en el suelo y sostuve la mirada de Marle, dejando que el silencio se prolongara hasta que ella se removió incómoda. Me senté y crucé las manos sobre el escritorio, observándola. Seré directo, dije en voz baja, pero con un sonido penetrante en el silencio sombrío. Fireline Capital está iniciando una reasignación de $4,20 mil millones de activos.
de esta institución debido a la grave mala gestión de la gerencia de esta sucursal. Hice una pausa para asimilarlo. Su respiración se entrecortó y vi cómo el rostro de Albridge palidecía. En concreto, continué, esta reasignación se debe a un incidente ocurrido a principios de esta semana, cuando una solicitud de retiro de $150 fue denegada con hostilidad y humillación pública. Marle abrió la boca, la cerró, y las palabras se le morían en los labios. Miró a Albridge y luego a mí, con la incredulidad reemplazando al desafío. Eso fue un malentendido, tartamudeó. No lo sabía. Sabías exactamente quién era, dije, inclinando la cabeza. Dejaste clarísimo a todos en el vestíbulo que no merecía ningún servicio. Me dijiste, y a todos los demás, que aquí no atendemos a mendigos. Esperé mientras ella respiraba con dificultad. Albridge volvió a carraspear, o quizá lo imaginé. Una tos desesperada antes de que el hombre destrozado intentara hablar. Marle, por favor. Levanté una mano para detenerlo. No, esto no es su defensa. Es su responsabilidad. Miré fijamente a Marle, viendo la línea tensa de su mandíbula, la tensión acumulándose en sus hombros. Eras responsable de la reputación de esta sucursal. Eras la primera línea de atención al cliente. Y aún así, usaste tu posición para denigrar a quien una vez llamaste tu esposo. Mi voz se volvió más baja, más fría. Tomaste tu desdén personal y lo convertiste en un espectáculo público. Me humillaste personalmente, pero, lo que es más importante, socavaste nuestra confianza en tu liderazgo. Sus ojos se nublaron, la vulnerabilidad reemplazó a la indignación. Se mordió el labio y luego forzó las palabras en un susurro. Lo siento. La palabra quedó suspendida en el aire, tan insustancial como un suspiro. Lo siento, no es suficiente, dije. Abrí mi maletín y saqué un expediente encuadernado con el sello de Fireline Capital. La gruesa pila de papeles contrastaba con la superficie estéril del escritorio de Marle. La deslicé hacia adelante. Esta es la evaluación preliminar del impacto de Lindale Federal Holdings. Describe los pasos que debes seguir para empezar a recuperar la confianza. La mirada de Albridge se dirigió a la portada, luego a mí. Seguí adelante. Sección 4B, despido inmediato del gerente de sucursal. Sección 6A, disculpa pública a Silas Donnelly. Sección 9, reversión parcial de $1.500 millones al cierre de operaciones de hoy. Y la sección 12, la implementación de un programa formal de capacitación para todo el personal de atención al cliente. Hice una pausa, observando cómo Marle recorría la página con la mirada, comprendiendo. Estas son condiciones innegociables. Fireline Capital retendrá los fondos restantes hasta que se ejecuten estas medidas. Marle bajó la cabeza y se abrazó como si se protegiera de un golpe. Por un instante, me permití un atisbo de antigua ternura. Antes, habría dado un paso al frente, le habría tocado el brazo y le habría susurrado perdón. Hoy, solo sentí determinación. La mujer que me dejó llamándome inútil tuvo que aprender que sus acciones tenían consecuencias reales. Albridge volvió a carraspear, con la voz temblorosa. Entiendo. Implementaré estas directivas de inmediato. Se redactará un aviso oficial en 1 hora y recibirá una copia. ¿Y Marle? Dudó, mirándola de reojo, pero Marle levantó la barbilla, como retándolo a intervenir. Su vacilación le endureció el rostro. Estaba atrapado entre la obligación corporativa y la compasión personal. Negué con la cabeza lentamente. No más retrasos. Cerré el expediente y lo deslicé de nuevo por el escritorio, dentro de mi maletín. Regresaré mañana para confirmar que está completo. Hasta entonces, considere la credibilidad de esta sucursal y su carrera en juego. Me puse de pie y recogí mi maletín. Marle permaneció inmóvil, con la mirada perdida, como si observara una versión de sí misma que ya no reconocía. Albridge también se levantó, intentando recobrar la compostura. Gracias, señor Down, logró decir. Incliné la cabeza. Los ojos de Marle se posaron en los míos, algo parecido a culpa o miedo temblaba en ellos. Quizás arrepentimiento. Fuera lo que fuese, no fue suficiente. Giré sobre mis talones, sintiendo el peso del cuero del maletín a cada paso, y salí de la oficina,
dejándolos a ambos atrás. En el pasillo, el silencio de las conversaciones y el tecleo de los teclados parecía algo lejano. Llegué al ascensor, pulsé el botón y esperé en silencio. Cuando se abrieron las puertas, entré y saludé cortésmente con la cabeza al único pasajero. Un gerente de rango medio aferraba una tableta, con los ojos abiertos reflejando confusión y curiosidad. Presioné el botón del vestíbulo y bajé en silencio triunfal, escuchando el suave zumbido de los cables. En la entrada del vestíbulo, me detuve junto a las puertas de cristal y volví a mirar el rascacielos, cuya fachada de espejos reflejaba la ciudad en una repetición interminable. En ese reflejo, me vi a mí mismo, un hombre que entró en la fortaleza de confianza de su exesposa y la desmanteló con hechos, influencia y autoridad mesurada. No sentí alegría, solo satisfacción de que la justicia, administrada con serena precisión, tuviera su merecido. Afuera, la ciudad seguía adelante. Un músico callejero tocaba las notas de un saxofón, un mensajero en bicicleta se abría paso entre el tráfico, y la luz se reflejaba en las ventanas de los coches que pasaban. Me abotoné la chaqueta y me aparté un mechón de pelo de la frente. Hace años, fui el mendigo en la ventana. Ahora tenía en mis manos el poder de miles de millones, y cada paso resonaba con la certeza de haber reescrito mi propio valor. Paré un taxi, me subí y le di al conductor mi siguiente dirección. Mientras el paisaje urbano se difuminaba tras la ventana tintada, respiré hondo, saboreando la libertad. Para Marle, el colapso de su imagen dorada era inminente. Para mí, la paz que sigue a la justa reivindicación se asentó en mis huesos. En esa silenciosa victoria, encontré un cierre y la promesa de nuevos comienzos más allá de su juicio y de las puertas de su banco. Observé cómo las puertas de seguridad se abrían y cerraban, aislando a Marle de sus antiguos compañeros, como si su paso por Lindale Federal no hubiera sido más que una brisa pasajera por estos pasillos de mármol. Estaba de pie frente a mí, con los hombros encorvados y la mirada vacía, como si acabara de despertar de un sueño y se encontrara en una pesadilla de su propia invención. El eco de sus pasos se desvaneció por el pasillo, reemplazado por el lejano chasquido de las teclas y conversaciones apagadas sobre proyecciones de fin de trimestre. Se aferró a su bolso como a un salvavidas, con la correa clavándose en su pálida muñeca, y me miró una sola vez, solo una vez, antes de desaparecer de mi vista. En ese instante, sentí que se aliviaba el peso de 4 años de indignidad, como si el universo mismo me hubiera concedido la cortesía de una retribución silenciosa. La habitación se sintió cavernosa después de que se fuera, más vacía de alguna manera, como si las paredes mismas se hubieran retraído ante su caída en desgracia. El señor Albridge cruzó las manos sobre el escritorio, carraspeando con una vacilación ensayada. Me miró por encima de las gafas, con voz baja e insegura. Señor Dourn, puedo confirmar que la señora Donnelly ha sido despedida con efecto inmediato. Le ordené a seguridad que la escoltara fuera del recinto. Y exhaló. Redacté la disculpa pública, como se me pidió. Asentí, observando un ligero temblor en su voz. Gracias, dije en voz baja. Confío en que hayas manejado esto con la discreción que acordamos. Se removió en la silla, aflojándose la corbata. Claro que no avisamos a la prensa con antelación. El comunicado se publicará en nuestro sitio web hoy a las 3 y ya lo notificamos al periódico económico local. Sin fugas adicionales. ¿Excelente? Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en mis labios. Me sentí extrañamente vacío, como si leyera las últimas líneas de una obra que ya me sabía de memoria. Pero lo agradecí. Al fin y al cabo, no se trataba de espectáculo. Se trataba de justicia con bisturí, no con maza. Cerré mi maletín y me quedé de pie, con la madera pulida del escritorio calentándome los dedos a través del mango de cuero. Con su destitución finalizada, espero ver la reversión parcial de $1.500 millones para el final del día. Su mirada se dirigió de nuevo a la agenda sobre su escritorio, como si contuviera las respuestas que buscaba desesperadamente. Eso sucederá. Me encargaré personalmente. Incliné la cabeza. Bien. Una vez que eso esté completo, podemos hablar sobre la restauración de los $2.700 millones restantes. Tragó saliva y asintió con rigidez. No se me escapó la ironía de que ahora tuviera que suplicar por mi favor. Me di la vuelta para irme, deteniéndome en la puerta para echarle un último vistazo al hombre que una vez me había tratado como una pequeña molestia,
Seguía siendo el mismo Albridge, la misma sonrisa serena, el mismo traje a medida, pero el temblor bajo su apariencia tranquila era inconfundible. Juntó las manos como si rezara, y por un fugaz instante, consideré ofrecerle palabras de consuelo. En cambio, salí al pasillo, cerrando la puerta tras de mí con un suave clic, como para marcar el final de su reinado y el comienzo del mío. El pasillo se extendía ante mí, con luces fluorescentes que proyectaban destellos uniformes sobre el suelo alfombrado. Un solo asistente pasó apresuradamente, hojeando una hoja de papel, ajeno al cambio radical que acababa de ocurrir. Pasé sin detenerme, con mis zapatos susurrando contra la alfombra. Nadie me detuvo, nadie me felicitó, nadie me fulminó con la mirada. Era el silencio que seguía a una tormenta, calma, quietud e irrevocable. Al llegar al ascensor, pulsé el botón del vestíbulo y esperé en silencio. El panel brilló bajo mi tacto, contando los segundos hasta que las puertas se abrieran y pudiera regresar a la ciudad de abajo, donde ningún mármol ni cristal podía contener el ritmo de mi vida. Al abrirse las puertas, entré y saludé cortésmente con la cabeza a la única ejecutiva en la esquina, quien apenas notó mi presencia. El ascensor zumbaba hacia abajo, alejándome del epicentro de su caída. De vuelta en la calle, el mundo exterior seguía su ritmo implacable, los taxis tocaban la bocina. Los peatones zigzagueaban por los cruces peatonales. Un mensajero en bicicleta pasaba traqueteando haciendo repartos. Me abotoné la chaqueta del traje y me ajusté la corbata, la tela impecable de Remy. Aprecié la precisión de todo. A las 3, la disculpa estaría en vigor. A las 5, $1.500 millones estarían de vuelta en las reservas del banco. Entonces decidiría si restituía el resto o dejaba que la institución navegara por las aguas turbulentas que había creado. Saqué el teléfono del bolsillo y abrí la aplicación de mensajería segura para ver la actualización de Aida. Rescisión confirmada. Reversión parcial programada. Disculpa en directo a las 3. Debajo, un emoji de pulgar hacia arriba de ella. Le respondí. Perfecto. Gracias. Guardé el teléfono, paré un taxi y me deslicé en el asiento trasero, con la tapicería impecable debajo de mí. Le di al conductor la dirección de mi nueva finca junto al lago, un antiguo holding mío disfrazado de administrador de propiedades, y me relajé en el cuero. Al alejarnos, vi la ciudad difuminarse tras la ventana tintada, los rascacielos dando paso a calles arboladas. En pocos minutos, estaría en casa, donde ningún título ni disculpa podría alcanzarme. Cerré los ojos y reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Desde el hombre humillado en la caja hasta el artífice de la ruina profesional de mi exesposa. La transformación me pareció surrealista, pero inevitable. Pensé en el mendigo que una vez fui, temblando en la fila para conseguir tan solo $150. Ahora, controlaba miles de millones. Ese hombre había desaparecido, reemplazado por alguien que ejercía el poder no por venganza, sino por la silenciosa afirmación de su autoestima. Cuando el taxi giró hacia mi largo camino de entrada, divisé el lago más allá, cuya superficie brillaba bajo el sol del atardecer. El extenso césped y la fachada de piedra de mi casa se alzaban como un santuario construido con ambición y moderación. Saqué del bolsillo el sobre con los $150 de Jona y lo guardé en mi maletín. Ese pequeño gesto de bondad, que nadie más que él notó, fue mi mayor prueba de éxito. El taxi se detuvo en la rotonda y bajé, la suave hierba crujía bajo mis zapatos lustrados. El conductor asintió y le di el dinero sin decir palabra. Se marchó, dejándome sola en la quietud de mi santuario. Caminé hasta la puerta principal, me detuve e inhalé profundamente. El aire olía a pino y agua. Ninguna sala de juntas, ninguna disculpa, ninguna escolta de seguridad podría seguirme hasta allí. Toqué el pomo de latón de la puerta y entré, dejando atrás el mundo de mármol y cristal. Dentro, la luz se filtraba por los altos ventanales, incidiendo oblicuamente sobre el suelo de madera. El retrato de mi abuela colgaba en la pared, sus dulces ojos me observaban como lo habían hecho durante décadas. Solté una suave risa, un eco de alivio, y dejé mi maletín. Despidieron a Marle sin oponer resistencia, la despojaron de su título y su dignidad. Pero en esta casa, el título no significaba nada. Allí estaba Silas Donnelly, un hombre que había recuperado su narrativa mediante una estrategia mesurada y una determinación inquebrantable. Me serví un vaso de agua,
el líquido fresco resbaló por mi garganta como una redención. Afuera, el viento mecía los árboles, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Brindé en silencio por los finales, por el renacimiento y por la tranquila certeza de que la mejor venganza es una vida reconstruida. Para cuando crucé la puerta, el cielo estaba de un morado amoratado y la casa se sentía insoportablemente silenciosa. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé en ella, quitándome la chaqueta y aflojándome la corbata. Mi teléfono vibró insistentemente en mi bolsillo, un duro recordatorio de que las consecuencias del banco se extendían más rápido de lo que esperaba. Me dejé caer en el sofá y desbloqueé la pantalla. El primer mensaje era de Dana, la hermana de Marle. ¿Qué le hiciste? Está en shock. Su mensaje temblaba de pánico, como si acabara de descubrir a un ser querido en una cama de hospital. Me quedé mirando las palabras un momento y luego escribí de nuevo. La hice responsable. No tenía sentido edulcorarlo. Un segundo zumbido, la madre de Marle. Por favor, dime que no eres responsable. Bajo el miedo y las súplicas había ira y traición. Una familia dividida por mis acciones, pero no por mis intenciones. Puse el pulgar sobre la pantalla, decidiendo si responder o no. En cambio, dejé el teléfono a un lado y volví la mirada hacia el lago que se extendía más allá de las ventanas. La superficie del agua ondulaba suavemente, indiferente al drama humano. Pero el teléfono volvió a sonar, y esta vez era Marle. Un mensaje de voz. Le di al play. Su voz, temblorosa y áspera, se desbordó por el altavoz. Silas, por favor. Era solo una broma. No lo decía en serio. Una vez fuimos familia. ¿Por qué tuviste que arruinarlo todo? Sus palabras salieron entre sollozos. Cerré los ojos, sintiendo el viejo dolor de su traición latir en mi pecho. Pero también me sentí resuelto. Sin piedad para la crueldad. Silencié el buzón de voz y abrí mi portátil, iniciando sesión en la red segura que había creado para las operaciones ejecutivas de Fireline. La reasignación de activos se había confirmado, la disculpa se había publicado y la reversión parcial estaba programada para el final del día. Todo marchaba según lo previsto. Redacté un breve anuncio para mi junta directiva. Fase 1 completada. Monitoreo de la recuperación de liquidez. Preparando las directivas de la fase 2. Luego me recosté, con las manos entrelazadas tras la cabeza, y dejé que el tic-tac del reloj llenara el silencio. Otro zumbido. Jonás. Hola, hombre. ¿Tú ahí? Sonreí levemente y me despedí. Acabo de llegar a casa. ¿Todo bien? Respondió casi al instante. Sí. Solo quería agradecerte de nuevo por la ayuda. Eres mi salvación. Mi pecho se calentó. No importa cuán alto subiera. Ayudarlo había significado más que cualquier transferencia de $1.000 millones. El último mensaje llegó tarde. Un correo electrónico del Departamento de Cumplimiento de Fireline que indicaba una consulta inusual de las autoridades reguladoras sobre el cambio de liquidez del Indale Federal. Me aconsejaron preparar un colchón legal por si el banco intentaba recuperar los fondos. Leí el memorando y redacté las instrucciones. Mantén el rumbo. Cualquier impugnación legal solo refuerza nuestra posición. Continúe con la segunda fase según lo previsto. Lo envié y cerré la tapa. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el agua a través de mi césped bien cuidado. Al anochecer, las luces de las casas de mis vecinos brillaban, ajenas a la tormenta que había azotado el mundo de Marle. Bebí un sorbo de agua, saboreando su pureza, un marcado contraste con la amargura de la guerra corporativa. Esta noche, los mensajes volaban como flechas, pero ninguno podía perforar el escudo que había construido a mi alrededor. Las únicas voces que importaban eran las que elegía escuchar, la gratitud de Jonah, las confirmaciones de Aida y el pulso inquebrantable de mi propia determinación. Los gritos de Marle resonarían mucho después, pero no me convencerían. Porque al recuperar mi narrativa, aprendí que la única aprobación que valía la pena buscar era la mía. Envié la invitación a nombre de mi holding a una cena en la residencia de los Donnelly, y vi aparecer en mi bandeja de entrada las confirmaciones de asistencia, los padres de Marle, su hermana Dana y algunos de sus amigos más cercanos.
Dijeron que querían resolver las cosas de forma civilizada. Así que organicé el evento para el sábado por la noche en mi finca frente al lago. Al llegar, cruzaron las grandes puertas de hierro y subieron por el sendero de losas, con los ojos como platos al contemplar los setos bien cuidados y las farolas de tenue luz que bordeaban el sendero. Se reunieron en la terraza, murmurando cumplidos mientras yo los saludaba a todos por turno, ofreciéndoles copas de champán con un vino espumoso que había importado para la ocasión. Vestía una sencilla chaqueta negra y vaqueros oscuros, sin traje ni pretensiones, dejando que el entorno hablara por sí solo. La cena se sirvió en el comedor, una habitación que no habían visto en tiempos más felices, pero nunca con esta elegante decoración, mantel de lino blanco, arreglos florales bajos y velas titilantes en candelabros de cristal. Los senté en una larga mesa de caoba, con el padre de Marley a mi derecha y su madre a la izquierda de él. Dana se sentó frente a ellos, jugueteando nerviosamente con su servilleta. Nadie se atrevió a sentarse en su silla. Marley nunca apareció. Les serví vino tinto en sus copas y luego brindé con las mías. Gracias a todos por venir. Sé que esto debe ser difícil, pero creo en el último refugio de la civilización, la conversación honesta. Intercambiaron miradas inquietas mientras les servía el primer plato. La conversación se detuvo hasta que su padre se aclaró la garganta. Silas, sea lo que sea, agradecemos la invitación. Simplemente queremos. Dejé el tenedor y lo interrumpí con suavidad. Por favor, guarden sus pensamientos hasta el postre. Parpadearon, sin saber si aplaudir o protestar. Llegaron los siguientes platos: salmón sellado, ensalada de primavera, verduras asadas. Todo perfectamente preparado por un chef que había contratado con el pretexto de una inauguración. Mientras tanto, dejé que la tensión creciera, observando el destello de confusión en sus ojos. Cuando retiraron los platos, les serví café y descorché una botella de oporto. Entonces metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una carpeta delgada con el logo de Fireline estampado. Se hizo el silencio. Coloqué una copia en cada lugar. Creo en la transparencia, dije en voz baja. Esto es una recopilación de documentos financieros, transferencias fraudulentas del fideicomiso familiar que mi difunto tío dejó para el desarrollo comunitario, transferencias autorizadas por Marley y Dana, empresas fantasma, facturas por servicios inexistentes. Hice una pausa, asimilando el peso de la situación. Dana se llevó la mano a la boca. Las mejillas de su madre palidecieron. Su padre apretó la mandíbula. Continué. Me acusas de crueldad, pero el verdadero crimen se cometió aquí. Toqué la carpeta. Sus cálculos desviaron más de $2 millones destinados a becas y pequeñas empresas. Mi equipo documentó cada transacción. Puede devolver los fondos restantes o enfrentarse a acciones legales. Los hombros de su padre se desplomaron. Silas, nosotros. Sin disculpas. Lo interrumpí con firmeza. No se trata de perdón. Se trata de restitución. Me puse de pie, la silla rozó suavemente el suelo. Decídete rápido. Los documentos se han enviado a tus abogados y a la fiscalía. Tienes una semana. Caminé hacia la puerta mientras estaban sentados, atónitos y en silencio, con el pálido reflejo del remordimiento y el miedo en sus rostros. Afuera, el lago aún estaba bajo un manto de luz de luna. Dentro, oí el suave crujido de los papeles al abrir las carpetas, el jadeo sordo de la comprensión y el lamento silencioso de una familia que se desintegra. Me detuve en el umbral, permitiéndoles una última mirada. Buenas noches, dije, y luego salí al aire nocturno y cerré la puerta tras de mí. Regresé a casa horas antes del amanecer, con el cielo aún teñido de azul marino y morado, y llevaba conmigo el peso vacío de la verdad descubierta. Dentro, la sala estaba a oscuras, iluminada solo por la luz de mi portátil, que había dejado abierto sobre la mesa de centro. Me hundí en el sofá y abrí la carpeta que había dejado ante la familia de Marley, la que contenía todas las transacciones ilícitas que habían autorizado. Revisé los balances, las facturas de empresas fantasma y las distribuciones de fideicomisos que revelaron cómo Dana y Marley habían desviado discretamente fondos del patrimonio de su difunto tío a cuentas personales. $2 millones destinados a becas comunitarias y microcréditos, desviados en incrementos ordenados e imposibles de rastrear.
Una sola línea roja en un libro de contabilidad lo había desentrañado todo. Mi teléfono vibró con un mensaje seguro de ira. La familia tiene hasta el próximo viernes. El fiscal del distrito notificó, esperando su respuesta. Respondí, entendí. Los registros de transacciones me parpadearon, frío testimonio de su traición. Cerré la laptop y me puse de pie, acercándome a la ventana para observar cómo se desvanecían las primeras estrellas al amanecer. El jardín más allá estaba vacío, las placas brillaban a la tenue luz de la luna, en honor al crecimiento tranquilo. Qué apropiado que hubieran intentado robarme precisamente el medio por el cual buscaba inspirar a otros. Me serví un vaso de agua y caminé por la cocina, pensando en mi siguiente paso. La opción legal era sencilla, restitución total o juicio. Pero sentí una satisfacción aún más profunda al verlos elegir la obediencia en lugar de la desgracia. Podía oír sus sollozos apagados, las promesas que intercambiaban en voz baja por temor a ser acusados. La justicia, cuando se impartía no con espectáculo sino con exposición silenciosa, parecía la más poderosa. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Abrí y encontré a Jonah, con los ojos vidriosos y 2 tazas de café en la mano. Me dio una y se sentó al otro lado de la mesa, con la mirada fija en el portátil cerrado. ¿Tarde en la noche?, preguntó en voz baja. Asentí, envolviendo mis manos sobre la cerámica caliente. Drama familiar, dije. Asintió de nuevo, comprendiendo más de lo que creía. Bebimos en un silencio cordial, mientras el vapor se elevaba como fantasmas de errores pasados. Jonah golpeó la mesa con su taza. Harán lo correcto, dijo. Les diste la oportunidad. Esbocé una leve sonrisa, él siempre era optimista. No tienen otra opción. Di un sorbo, sintiendo cómo se extendía el calor. Miró la laptop y frunció el ceño. ¿Estás bien? Su preocupación parecía genuina, sin compasión. Más que bien, respondí. Estoy en paz. Me levanté y encendí la tetera, llenándola para el té. ¿Sabes?, dije mientras esperaba. Creían que el peor castigo era mi intervención. Pero a veces lo peor es simplemente que te arrebaten las ilusiones. Asintió con la mirada fija. La tetera se apagó y vertí agua hirviendo en 2 tazas. Los llevamos a la isla de la cocina y nos apoyamos en la superficie de piedra. Afuera, los primeros destellos del amanecer iluminaban el horizonte. Mi teléfono vibró de nuevo, el abogado de Dana confirmaba la recepción del acuerdo de restitución. Lo dejé a un lado. Jonah trazó el borde de su taza. Te merecías algo mejor, dijo en voz baja. Lo miré a los ojos, con gratitud y determinación. ¿Lo hice? Pero así es como decidí reescribir mi historia. Señalé el jardín al otro lado de la ventana, donde las plántulas esperaban ser nutridas. El crecimiento se logra descubriendo las raíces. A veces, las podridas deben ser expuestas para que la nueva vida pueda florecer. Sonrió, levantando su taza para brindar. Por el crecimiento silencioso. Golpeé mi taza contra la suya, sintiendo el satisfactorio sonido metálico. Al asomar el sol sobre el lago, supe que la familia obedecería, que los fondos regresarían y que la comunidad prosperaría. Y lo que es más importante, mi historia, antes definida por la pérdida y la vergüenza, ahora se basaba en la integridad y la resiliencia. Y esa, me di cuenta, era la venganza más verdadera de todas. Me encuentro al borde del huerto comunitario de Renfield justo antes del amanecer, con un aire fresco y prometedor. Los parterres que ayudé a diseñar se extienden ante mí, hileras de albahaca, pimientos y tomates reliquia prosperando en parcelas impecables, con senderos de piedra recién construidos que serpentean entre ellos. En el centro, una placa de bronce brilla bajo la suave luz de la mañana, en honor al crecimiento tranquilo. Mis dedos rozan su superficie fresca mientras observo el paisaje, sintiendo un orgullo silencioso florecer en mi interior. Este jardín fue una vez un terreno abandonado, inundado de maleza y basura, pero hoy rebosa vida. La culminación de los fondos reasignados, la institución comunitaria que cultivé en silencio. Recuerdo el día que hice la transferencia final, redirigiendo los activos del Indale Federal a este mismo proyecto. No fue una donación ostentosa, enmarcada en comunicados de prensa ni exhibida en ceremonias de inauguración. En cambio,
Canalicé los recursos a través de una organización local sin fines de lucro a la que había apoyado durante años. Discretamente, confiando en que las personas adecuadas sabrían cómo generar un cambio. Imagino a los pequeños empresarios plantando ahora plántulas en sus parcelas, a los estudiantes reunidos alrededor de bancos tallados por un carpintero local al que encargué, a las familias aprendiendo a cultivar sus propios productos frescos. Este es el retorno tangible de un acto nacido de la humillación, pero que maduró hasta convertirse en regeneración. Inhalo profundamente, aspirando la tierra húmeda y el ligero aroma a albahaca. Mi teléfono vibra en mi bolsillo, la actualización matutina de Aida. Todos los activos están completamente reasignados. El fondo comunitario está en funcionamiento. La junta directiva tiene prevista una revisión la próxima semana. Sonrío para mis adentros. El calvario con el banco de Marley ya se siente lejano, un catalizador necesario en lugar del destino. El dinero cumplió su propósito. Recuperó mi dignidad. La hizo responsable y luego se transformó en algo mucho más grande de lo que la venganza podría lograr. Mientras los primeros rayos de sol iluminan las copas de los árboles, oigo pasos detrás de mí. Jonah sale del cobertizo de herramientas con una carretilla llena de compost. Se seca el sudor y la tierra de la frente y me ofrece una sonrisa. Buenos días, jefe, bromea, aunque el título le resulta extraño. Me río entre dientes, haciéndome a un lado para dejarle pasar la carretilla. ¿Todo bien?, pregunto, observándolo esparcir compost rico y oscuro sobre un nuevo arriate. Asiente, mostrando los dientes. Pronto llegarán voluntarios, chicos del programa extraescolar, un par de jubilados, y atención. Un pequeño grupo de chefs locales quiere organizar un evento de fin de semana de pick and cook. Hace una pausa, con los ojos brillantes. Este lugar se convertirá en el corazón del barrio. Siento una oleada de satisfacción. Ese fue el plan desde el principio. Digo en voz baja, pensando en las tardes que pasé estudiando hojas de cálculo, evaluando socios sin fines de lucro y planificando la segunda fase del desarrollo. No basta con plantar semillas. Hay que construir una comunidad a su alrededor. Se sacude la tierra de las manos y me tiende el puño para que lo choque. ¿Lo hiciste? Y más. Nos quedamos juntos en un silencio acogedor, mientras el jardín despierta a nuestro alrededor mientras la ciudad se agita tras la valla. Un pájaro cantor solitario trina en la cima de un roble cercano, y cierro los ojos un instante, dejando que la melodía me afiance. En la quietud, reconozco lo lejos que he llegado. Del hombre que entraba al banco de su exesposa con una solicitud de $150 en la mano, al arquitecto silencioso de una institución que ahora anima a cientos de residentes. Jonah me da un codazo suave. ¿Tienes hambre?, pregunta. ¿Café y burritos de desayuno en el centro comunitario? Asiento, rozando la manga de mi chaqueta. Suena perfecto. Mientras caminamos hacia el pequeño pabellón donde nos espera el desayuno, miro la placa por última vez. Un crecimiento silencioso, un homenaje apropiado a una trayectoria definida no por el espectáculo, sino por la firme determinación. En aquellos primeros días, tenía pocos aliados. Solo un amigo que creía en mí y una visión de lo que se podía construir cuando el respeto y la inversión se cruzaban. Al acercarme al pabellón, vi a los vecinos reunidos, niños riendo con palas pequeñas, ancianos charlando junto a bancales elevados, voluntarios descargando bandejas de burritos. Sus sonrisas me saludaron como viejos amigos dándome la bienvenida a casa. Por un momento, me permito ser ese hombre. No el poderoso Caldoun, ni el humillado exmarido Silas Donnelly, sino simplemente Silas, cuidador del jardín, amigo, constructor de comunidad. Levanto la mano para saludar, y una ola de saludos me devuelve el gesto. Jonah me ofrece una taza de café humeante y nos sentamos juntos en un banco. A nuestro alrededor, brotan conversaciones, planes para el festival de la cosecha de la próxima semana, peticiones de más plantones de hierbas, ofertas para impartir talleres gratuitos de jardinería. El aire vibra con un propósito compartido. Tomo un sorbo de café, su calor me recorre como una afirmación. Las palabras de la placa resuenan en mi mente, un crecimiento silencioso. El verdadero poder, me doy cuenta, no reside en orquestar la caída de alguien, sino en reinvertir esa energía en algo perdurable, donde el respeto genera interés a diario, y cada semilla sembrada produce una cosecha de esperanza. Aquí, a la luz del amanecer,
Cierro los ojos y susurro un brindis silencioso por la posibilidad, la resiliencia y la simple e inquebrantable verdad de que una vida reinvertida es la victoria definitiva.